gracias al Eterno por este tiempo que nos da de estar aquí juntos. Y esta noche voy a hablar de tiempos proféticos. Y voy a enfocarme en lo que tiene que ver con las raíces hebreas de nuestra fe. Este movimiento que el Eterno ha traído en estos tiempos. ¿Sabías tú que muchos hombres han hablado que el Eterno viene trayendo movimientos y un mover especial en cada tiempo, dependiendo de lo que Él quiere revelar en ese tiempo? Y este movimiento, como otros movimientos que surgieron antes, van a ser perseguidos, van a ser rechazados, van a ser cuestionados, van a ser señalados, incluso se le va a tachar de herejía. Pero por eso quiero hablar sobre esto y quiero enseñártelo para que tú puedas tener el conocimiento claro. Escucha, no con base en lo que te decimos, sino con base en las Escrituras. Así es que yo quiero que uses tu Biblia. Si hay algo que estamos aprendiendo hoy en día es: usa por favor tu Biblia. Todo lo que yo diga, todo lo que alguien más diga en esta casa, en este lugar, tiene que ser corroborado y pesado por las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, no digas a todo amén si no tienes el sustento bíblico. No digas a todo así es si no hay un argumento escritural que lo avale. ¿Por qué? Porque si es algo que viene de mi corazón, déjame decirte, amado, amada, que yo me puedo equivocar. Me equivoco, es más. Por eso es importante que tú, después de que salgas de aquí, verifiques, corrobores, investigues, y eso traiga certeza a tu vida de lo que escuchaste en este lugar fue palabra del Eterno. Y no fue palabra del hombre, no fue mi emoción lo que me hizo decirlo, sino que es palabra del Eterno. Y todo lo que venga de Él, bienvenido. Y lo que no, bueno, pues ahí luego veremos qué pasa. Pero entendamos eso, que eso es algo importante. Así que esta noche voy a hablar sobre eso, las raíces hebreas de nuestra fe, para que tú lo entiendas, el cumplimiento de los tiempos proféticos. Así que voy a empezar con un cuestionamiento. ¿Qué son las raíces hebreas de nuestra fe? Eso lo voy a tratar de desmenuzar lo más que yo pueda, pero una vez más voy a hablar del plan en general. ¿Qué son las raíces hebreas de nuestra fe? Tú vas a escuchar en diferentes medios, en las redes sociales. Yo he estado ya por ahí navegando y veo que algunos vienen comparando las raíces hebreas con el judaísmo. Veremos si esto realmente es judaísmo. Yo dije en videos anteriores y en temas anteriores que cuando uno no tiene el conocimiento de las cosas, no sé si todos los latinos actúan así o solamente los mexicanos, pero el mexicano, aunque no tenga todo el conocimiento de una materia, se atreve a opinar. Tú lo puedes ver en las redes sociales. Toda la gente opina porque para eso son las redes sociales. Pero usted tiene que ser sabio y mirar si esa opinión, ese consejo, viene de un experto en la materia. ¿Sí me escuchan? Porque si no viene de un experto en la materia y solo viene de un aficionado, bueno, considere que puede equivocarse esa persona. Así es que no todo lo que ve en las redes sociales es cierto, ni todo lo que lee en las redes sociales es así. Busque fuentes confiables. Busque personas que sean maestros en la materia, que tengan ese acreditamiento para que usted pueda aceptar qué es, y también vamos a mirar qué no es. Tenga eso allí, anótelo, y empezaremos con lo siguiente. Déjame decirte que este movimiento, este mover que el Espíritu ha traído en estos tiempos, en concreto, grábatelo en la mente y en el corazón. ¿Qué son las raíces hebreas de nuestra fe? Es el cumplimiento de las profecías bíblicas. Lo vamos a ver poquito a poquito. Segundo, es el llamado que el Eterno está haciendo a la casa de Israel. Es el tiempo de la restauración de todas las cosas como el Eterno había ya antes dicho.
Para que yo pueda decirte que las raíces hebreas es todo esto que te acabo de mencionar, yo tengo que darte el argumento bíblico, yo tengo que darte el soporte bíblico para que tú corrobores y veas que lo que estoy diciendo aparece en las escrituras, hay un respaldo bíblico para aceptar lo que te acabo de decir. Así es que ve conmigo, por favor, a Hechos capítulo 3 y vamos a leer versículos 19 y 21. Por favor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Yeshua el Mesías, que os fue antes anunciado. Ojo que cuando Pedro está diciendo este mensaje, ya Yeshua había venido, pero de lo que Pedro está diciendo aquí es de el retorno de Yeshua como rey de Israel. Cuando Él va a venir a establecer el reino milenial para que haya un solo rey, un solo gobierno, una sola autoridad, y Él sea el que impere en todo el mundo. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo, en tu versión dice, la Reina Valera, ¿cómo dice? Que el cielo reciba. Y a veces estas traducciones a veces nos confunden un poquito. ¿Cómo que el cielo reciba? Si estamos de acuerdo que Él ya está a la diestra del Padre, ¿estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo que Él ya está en el cielo. Porque entonces ahí la traducción dice, es necesario que el cielo reciba. Esa traducción, esa palabra está incorrecta. Si lo buscas en otra versión, vas a mirar que va a decir, es necesario que el cielo retenga. Y luego lo que sigue nos da sentido de esa palabra en las siguientes líneas. Dice que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahora vean hacia acá, por favor, y le voy a preguntar, ¿hasta cuándo va a estar Yeshua en el cielo retenido? ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿De qué cosas? Siga leyendo conmigo. Esas cosas de que habló Elohim, el eterno Dios, por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. O sea que la restauración de las cosas va a provocar que Yeshua retorne, ese retorno que todos estamos en las diferentes iglesias. Señor, ven, manifiéstate, ven por segunda vez. Ese retorno solamente se va a dar cuando se cumpla este tiempo de restauración. Y cuando habló el Padre ese tiempo de restauración, eso lo habló a través de los profetas, a través de Isaías, a través de Ezequiel, a través de Jeremías. Él habló que habría un tiempo de restauración. Y dice ahí el apóstol Pedro, desde tiempos antiguos. O sea que ellos siempre han sabido que va a haber un tiempo de restauración. Entonces, mis amados, déjenme decirles que las raíces hebreas de nuestra fe no es más que el cumplimiento de ese tiempo que habló Pedro, en el que se van a restaurar las cosas. Y hay varias cosas que ya se restauraron y algunas que se están restaurando apenas, y nosotros que apenas estamos entrando a esa restauración. Y de eso precisamente es de lo que esta noche yo quiero hablarte. Así es que yo quiero que me pongas mucha atención, porque esto va a estar muy, pero muy interesante. Yeshua, cuando vino, Él vino y cumplió todo lo que el Padre le había ordenado. Vino e hizo su obra redentora. Murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Él ahorita ya está. ¿Hasta cuándo? Hasta que se restauren todas estas cosas que te acabo de mencionar.
hasta que se restaure todo lo que el Padre ya dijo en el primer pacto, o como lo conocíamos en el Antiguo Testamento. Así es que, mis amados, raíces hebreas de la fe tiene ese cumplimiento. Y por eso es que estamos restaurando los nombres originales. Y por eso es que estamos restaurando la fe original en la que se movió Abraham, en la que se movieron los profetas, en la que se movió el mismo Mesías y en la que se movieron los discípulos del Mesías. Ellos, escucha bien esto, porque hay que resetear nuestra mente. No hay una fe diferente en el primer pacto y una fe distinta en el nuevo pacto. No hay. La fe de Abraham fue expresada de generación en generación hasta nuestros tiempos. ¿Cuál es esa fe? La fe, la creencia en un solo Dios y en nadie más. En pocas palabras, las raíces hebreas de nuestra fe es el cumplimiento del plan de Dios. El cumplimiento que el Eterno trazó desde antes. Un plan que Él escribió, pero que nosotros no podíamos entender, no habíamos visto, no podíamos ver, porque teníamos que estar durante cierto tiempo con un velo en nuestros ojos. Cuando ese tiempo del velo se quitara, entonces íbamos a entender todo esto que estaba en las Escrituras y que mismo Yeshua vino y nos dijo, pero que no lo entendíamos así. Raíces hebreas es el cumplimiento del plan del Eterno. ¿Cuál es ese plan? La restauración de todas las cosas. Es el cumplimiento de toda la profecía bíblica. Ahí se va a resumir todo. Por eso es que expresó Pedro eso. Todas las cosas, cuando se restauren todas las cosas, entonces Yeshua vendrá y será Rey de todo el mundo. Quiero pasar a la siguiente pregunta contigo. Y la siguiente pregunta es: ¿las raíces hebreas es judaísmo? Y voy a explicar esto porque te decía hace un momento que en diferentes medios algunos están creyendo que raíces hebreas es practicar judaísmo. La verdad es que la mayoría de las personas en este tiempo no saben lo que es el judaísmo. El concepto que tienen de judaísmo es demasiado frágil o demasiado leve, y por esa razón emiten un juicio. Cuando a ti te escuchan o a mí me escuchan decir Yeshua, pues ellos dicen, ya te volviste judío. Y yo decía la otra vez en un video, usted sabe que la palabra ok no es originaria de aquí, de los latinos. ¿Sí sabe eso? La palabra ok es de allá de los americanos, norteamericanos. ¿Y acaso porque usted dice ok, alguien le dice, ¿a poco ya eres gringo? Nadie le dice eso. O cuando dice, nos vemos amiga, bye. ¿A poco ya eres gringo? ¿Por qué dices bye? Que es verdad que es una mezcla. Ya hoy en día hablamos con diferentes mezclas, castellano, y también le metemos algunos hasta a lo mejor algunas palabras en francés. Pero a lo que voy con esto es que si yo uso el nombre original del Mesías, algunos se atreven a decir es porque es judaísmo. Luego voy a enseñarte porque el judaísmo tuvo 3 etapas. O sea, una cosa era el judaísmo antes del primer templo, otra cosa es el judaísmo durante el primer templo y otra cosa es el judaísmo en el tiempo de Yeshua. Son 3 cosas diferentes, pero mucha gente resume en una sola y determina y piensa que por tú hacer eso ya estás practicando judaísmo. La pregunta es, ¿raíces hebreas es judaísmo? Vamos a analizarlo y vamos a verlo, porque una vez más quiero que tú camines en este camino, que tengas la certeza, porque más de uno te va a preguntar un día, ¿a poco ya eres judío? Una persona en una ocasión me preguntó porque le dije que nosotros hacemos ciertas prácticas en Shabbat y me dicen, ¿a poco ya eres sabático? No. ¿Por qué piensa eso la gente? Israel siempre ha guardado el Shabbat y no dicen que son sabáticos. ¿De dónde viene ese argumento? Porque aquí en México y en otras naciones
hay una religión que se llaman los adventistas del séptimo día y le dicen los sabáticos. Así que si te ven a ti guardar el sábado, te van a decir que eres un sabático. Pero ¿cómo le dicen a aquellos que guardan el domingo? ¿Ves? Pues la gente tiene una etiqueta para todo, pero ¿por qué? Porque no sabe o porque no entiende de lo que está hablando, solo porque alguien más lo dijo y repiten eso. Así que alguien dijo, hermano, si dices esto es judaísmo, pues se va con esa mente y comienza a decirle a medio mundo que porque dice algo es judío o es judaísmo. Entonces muchos dicen, el judaísmo está entrando en las iglesias. ¿Realmente Raíces Hebreas el judaísmo? Déjame irte dando la respuesta. Primero que nada, esa idea de judaísmo viene por el desconocimiento de algunas de las partes de la escritura que tiene que ver precisamente con el concepto de las dos casas. Voy a explicar eso. Porque lo primero que nosotros debemos de saber es que la escritura habla de dos casas. Y lo que tienes que saber es a qué casa perteneces tú, a qué casa pertenecemos nosotros y a qué casa pertenecen los judíos. Y cuando tú entiendes eso, entonces te vas a dar cuenta de que ha habido una mala interpretación y ha habido un mal concepto al referirnos como judaísmo cuando comenzamos a adoptar prácticas bíblicas. Alguien por allí dijo, si hacer algo que esté en la Biblia quiere decir que soy judío, entonces todas las religiones son judías. Vea, ¿no acaso es la Biblia que viene de una fe hebrea, vamos a llamarla así, de una religión hebrea, la que dice que hay que guardar el sábado? Entonces los sabáticos también son judíos. Todas las iglesias cristianas que enseñan sobre el diezmo tienen que reconocer que también están practicando judaísmo, porque precisamente es el judaísmo el que enseña sobre el diezmo. Todas las iglesias que bautizan están practicando judaísmo, porque el bautismo viene del judaísmo. Todas las iglesias que aceptan los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, pues también son judíos, porque están practicando algo que se enseña en la religión judía. Pero vas a mirar que no piensan así. Aunque estén practicando cosas que aparecen en un libro que netamente viene de los judíos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las dos casas? Existe la casa de Israel y existe la casa de Judá. ¿A qué casa pertenecemos nosotros los que creemos en el Hijo de Dios, en el Mesías? Y tienes que entender esto, ¿por qué? Porque se nos ha enseñado que el Señor viene por una iglesia. Y se nos ha dicho que Dios hizo a un lado, desechó a Israel, y que ahora la iglesia, todo el grupo de creyentes que no son judíos, que pertenecen a otras naciones, vienen a sustituir a el pueblo de Israel, y la iglesia es la novia, es la esposa y es la que se va al cielo. Eso es lo que nos han dicho a nosotros, porque eso es lo que encontramos en el nuevo pacto, y encontramos de la novia. Pero cuando usted va al primer pacto, se va a dar cuenta que a la única a quien Dios le de esposa llama novia y llama esposa es a Israel. Y a quien le promete que se va a casar con ella es a Israel. Y que aunque dice, te abandoné por un tiempo, pero dice, pero te recogeré, no dice nunca más, dice, te recogeré con grande misericordia. O sea, Israel, si te preguntas quién es la novia, déjame decepcionarte, no es la iglesia. La novia es Israel. El Padre no tiene dos pueblos, no tiene un pueblo israelita y un pueblo gentil, una iglesia, no tiene. Él solo tiene un pueblo y lo vamos a mirar. Ok, estas dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, a cada una de ellas y de manera diferente, el Padre ha revelado su plan en las Escrituras. O sea, el Padre
está tratando con la casa de Israel de una forma, pero también está tratando con la casa de Judá de otra forma. Tiene también el propósito a futuro de unir estas dos casas, la de Israel y la de Judá. ¿De dónde surgieron estas casas? Del mismo Israel. Porque cuando gobernaba Salomón y peca, Dios dice: el reino lo voy a dividir en dos. Y después de que él muere, el reino se divide. ¿Y qué pasa con esos dos reinos? El reino de Israel, dice la Biblia, que ha llevado cautivo y lo dispersan en todas las naciones y nunca regresan a la tierra de Israel. Pero el reino de Judá, o la casa de Judá, aunque es llevada al exilio, regresa otra vez a la tierra de Israel, y son los que están ahorita ya en Israel. Por eso a todos les llaman judíos. Casi no vas a oír que le llaman israelitas, le llaman judíos. Pero lo cierto es que si viven en Israel, ¿cómo debieran llamarse? Pues israelitas. Si tú vives en México, ¿qué somos? Pues mexicanos. ¿Y por qué los que viven en Israel le llaman judíos? Bueno, por esa razón, porque solo ellos regresaron y las demás tribus se dispersaron, se fueron a los diferentes continentes. Porque usted entra como pueblo de Israel por medio de Yeshua, así que no se preocupe por eso. Entonces, voy a repetir eso: estas dos casas, a cada una de ellas, el Eterno le ha dado un plan, le ha revelado un plan de manera diferente en la Biblia. El propósito al final es que estas dos casas sean unidas, y entonces vendrá Yeshua. Mientras que no haya esa unidad en esas dos casas, Yeshua no puede venir, porque eso fue lo que dijo Pedro, hace rato lo leímos. Hasta que se restauren todas las cosas, y entonces el que está siendo retenido vendrá. Así es que no esperemos la venida de Yeshua hasta que no haya esta unidad de estas dos casas. Pero mientras, escucha, mientras el cristianismo siga rechazando a su hermano Judá, esa unidad no se va a dar. Mientras Judá siga rechazando a las otras tribus, eso no se va a dar. Pero eso es plan del Eterno, como lo vamos a ver en un momento. Ve conmigo a Ezequiel, capítulo 37, por favor. Y vamos a mirar allí, capítulo 37 de Ezequiel. Versículos 15 al 23, no voy a leer todos los versículos, pero seleccioné 3. Pero ahí tú puedes anotar para que cuando llegues a tu casa leas Ezequiel capítulo 37 desde el 15 al 23 y tengas un panorama más claro. Y vas a mirar que ahí la Biblia habla, esto es lo que dijo Pedro, lo que dijo por los profetas de antaño. Y Ezequiel habla de estas dos casas. Voy a leer el versículo 19 del 37. He aquí yo tomo el palo de José. Versículos antes le dijo al profeta: toma en tu mano 2 palos. Y uno le vas a poner Efraín y al otro le vas a poner Judá. Cuando la Biblia menciona Efraín o José o Israel, se refiere a la misma casa de Israel. Es lo mismo. Siempre va a ser así. O cuando se refiere a la casa de Judá o la casa de David, es la misma. Es la misma casa. Ok, entonces dice: he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín es hijo de José. Y recordarás que José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Esos 2 hijos, el patriarca Jacob o Israel los adoptó como suyos. Y nació la 13ª tribu de Israel. Solo hemos conocido 12, pero váyase de espalda, hay 13 tribus. Nace una más como efecto de tomar Jacob a sus nietos, los hijos de José, como sus hijos, y dice que van a tener los mismos derechos que los demás hijos, y los adopta. Pero ahí hay un plan detrás de todo eso, que hoy no lo voy a hablar así muy en concreto, sino voy a ir de manera, te dije, para no hacer largo esto. Ok. Luego dice, en ese versículo 19, y a las tribus de Israel sus compañeros, o sea, sus hermanos, y los pondré con el palo de Judá, los 2 palos, los voy a unir, y los haré un solo palo. O sea, de esas 2 casas, de la casa de José, de Israel o de Efraín, voy a tomar también la casa de Judá, los voy a unir y serán un solo palo.
Ok, quiero que sigas leyendo conmigo. Y serán uno en mi mano. Te dije que el plan es juntar las dos casas y que se unan, y entonces Yeshua vendrá. Ok, ve conmigo al versículo 21 de ese capítulo 37. Dice: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel, y ojo con lo que dice, entre las naciones, porque recuerda que es esa casa de Israel que se va a las naciones y nunca regresa. Se dispersa, se mezcla, y hay una mezcolancia de todas esas tribus que se perdieron. Hoy en día están apareciendo, pero se regó en todos los continentes. Dice: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y el versículo 22 dice: vea, y los haré una nación en la tierra, y en los montes de Israel, y un rey será a todos por ellos, hablando de Yeshua. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Porque la casa de Israel y la casa de Judá fueron reinos hace mucho tiempo. El plan del Eterno, ¿sabes cuál era? El plan del Eterno era que la casa de Israel se fuera a las naciones para que pudiera reproducirse en las demás naciones. Y todos esos hijos que nacieron fuera eran los que más adelante el Padre iba a llamar para que se hicieran parte. Por eso es que tú oíste la voz del Eterno. Por eso es que tú escuchaste la voz del Eterno a través de su Hijo. Y aún estando donde estabas, tú oíste el mensaje del Evangelio y creíste en él. Así como te lo presentaron como Jesús, y tú creíste. Ok. Quiero entonces pasar a lo siguiente. ¿Cuál era el plan? Después de que acabamos de leer que hay dos casas y que van a ser una sola en las manos del Padre, déjame decirte cuál era el plan. El plan fue el siguiente. En el caso de Judá, que es una de las tribus de Israel, el Eterno dio a la casa de Judá la Torá, la ley, los mandamientos, el primer pacto. Se lo entregó a la casa de Judá. Pero ¿sabes qué pasó? Lo hizo ciego a Yeshua. Por eso cuando Yeshua vino, muchos no creyeron en él. Pero ese era el plan. Pero te lo vamos a leer. Eso era el plan. El plan era eso, porque era la forma como tú y yo íbamos a entrar por ese efecto de Israel. Porque si Israel hubiese creído en Yeshua, vamos a leer por quién vino él. Entonces, el Eterno le va a dar a la casa de Judá la Torá, pero lo hace ciego a Yeshua. Le da los mandamientos, pero no creen en Yeshua. Y esto es algo que encontramos más adelantito, lo vamos a leer. Pero esto es algo que iba a pasar hasta un tiempo señalado, que la Biblia llama la plenitud de los gentiles, hasta que se cumpliera ese tiempo. O sea, Israel va a estar ciego, o Judá va a estar ciego. Y hasta hoy en día, ellos no creen en Yeshua como Mesías, porque eso es parte del plan. Ellos van a estar ciegos hasta que se cumpla lo que el Eterno ha dicho, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Entonces dice la Escritura que en un solo día los judíos van a reconocer a Yeshua y van a creer en él. Pero ese es un trato que el Padre tiene con ellos. Por eso siempre le digo, usted no se ponga a juzgar a los judíos. Es que rechazaron al Mesías, por eso, es que ellos fueron esto, ellos fueron usted. Deje eso, porque el que los está llevando a ese plan es el Eterno, no es usted ni soy yo. Ok, en el caso de Israel, de la casa de Israel, ¿el plan cuál era? El plan era que a nosotros nos diera Yeshua. Pero ¿sabe qué? Estuvimos ciegos a la Torá. O sea, que lo que los judíos tienen, usted no lo tenía. Y lo que nosotros teníamos, los judíos hasta ahorita todavía no lo tienen, pero lo van a tener. ¿Qué tenían los judíos? La ley, la Torá, pero no a Yeshua. ¿Y qué teníamos nosotros? A Yeshua. Pero usted y yo, que pensamos de la Torá, de la ley, que ya no sirve, que no funciona,
que está abolida, que hoy no hay que practicarla. Rechazábamos en pocas palabras la Torá. No creíamos en la Torá. Pero ese era el plan también del Eterno. Para que más adelante descubriéramos o se nos revelara la importancia de la Torá, que es lo que estamos entrando hoy en día. Las raíces hebreas, entender esa parte. Cuando se nos quita el velo, entonces entendemos, en mi caso personal, cuando el velo se me quitó, me di cuenta que la Torá tiene vigencia hasta hoy en día. Que se puede cumplir, se puede cumplir. Se puede cumplir la parte que corresponde o que me corresponde a mí como casa de Israel. Porque recuerda, los planes son diferentes. Hay un plan para Judá y hay un plan para Israel. Bueno, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Decíamos que raíces hebreas es que el cumplimiento de las profecías bíblicas es la restauración de todas las cosas. Es el llamado que el Eterno está haciendo a la casa de Israel para que vuelva a Él. Leímos en Ezequiel que hay dos casas y que esas casas el Eterno las va a tomar y las va a unir y serán una sola casa y tendrán un solo rey. Ok. Romanos capítulo 11, versículo 25 hace referencia a la casa de Judá. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Escucha, cuando no teníamos el conocimiento de estas dos casas, esto lo aplicamos a la iglesia o lo aplicamos a los judíos, a todo el pueblo de Israel, y nosotros la iglesia nos considerábamos que eran los que habíamos sido aceptados. Pero quiero que leas esto, porque no quiero, dice el apóstol Pablo, hermanos, no quiero que ignoren este misterio. Las dos casas que son un misterio. No quiero que ignoren este misterio. Y vea lo que dice: para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que mira lo que le ha pasado a Israel, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Porque solo es a la casa de Judá. ¿Está conmigo? No es a todo Israel. Israel se compone de 12 tribus. Y está hablando solo que fue endurecido la tribu de Judá. Y las demás tribus, vamos a ver qué pasa. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así es que Israel va a permanecer ciega hasta qué? Hasta cuando el Eterno llame a los que han estado en las naciones, los saque de allí y les entregue su ley, sus mandamientos y les reconozcan. Versículo 26, y aquí ya habla de que serán un solo pueblo. Mira lo que dice. Y luego, vea cómo dice, y luego, ahora todo, ya no en parte, solo una parte está endurecida, pero luego todo Israel, ¿qué dice? Será salvo. ¿Por qué no dice que los gentiles van a ser salvos? Si el versículo anterior está diciendo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y ahora ¿por qué solo dice y todo Israel será salvo? Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. ¿Por qué? Porque la casa de Israel se impregnó de mucho pecado, de mucha iniquidad. Así es que estos dos versículos nos dicen que el plan del Eterno era que Judá estuviera ciega a la Torá por un tiempo hasta que nos llegara a nosotros el Evangelio. Y después, entonces, tanto los judíos como nosotros seremos salvos. No está diciendo entonces la iglesia será salvo, dice todo Israel. Por eso, una vez más, esa teología de la iglesia, ¿sabes de dónde vino y quién fue el que la inventó? Constantino inventó esa teología porque quería darle credibilidad a su religión, a la que estaban haciendo, la religión del Imperio Romano. Entonces la única manera para que ya la gente no siguiera practicando lo que venía de la fe hebrea era establecer una nueva iglesia y decirles a la gente: miren, Israel
cruz y raya. Ahora somos nosotros la iglesia. Porque la primera que se llamó iglesia fue la institución romana. Y de ahí vinieron todas las demás. Se desprenden todas las demás. ¿Sí sabe la historia, verdad? De cuando Martín Lutero. Salen el montón de iglesias protestantes. Y de ahí de esas salen más y salen más y salen más. Impregnados con toda la teología romana. Y de ahí sacamos nosotros que la iglesia es la novia del Señor y que no es Israel. Y cuando venga se va a llevar, y toda la gente, como somos la iglesia, me va a llevar a mí. No, usted no. Si usted es iglesia, usted no pasa. Usted tiene que ser pueblo. Usted tiene que ser pueblo, porque él dice que va a unir esas dos naciones. No dice que va a unir iglesia, va a unir esas dos naciones. Ok, entonces en este capítulo 11, versículos 25 y 26 de Romanos, encontramos el plan del Eterno. ¿Por qué está ahorita Judá endurecido? Es el plan del Eterno. Para que tú y yo entremos. El Padre está trabajando ahorita con la casa de Israel, que somos nosotros. Ok, este asunto de las dos casas, ¿sabías tú que Jesús habló de ello? Pero no lo entendíamos y lo hemos leído muchas veces en los evangelios. Y nosotros creemos que cuando Jesús habla de la oveja perdida, del dracma perdido, del hijo pródigo, estamos pensando que habla de los pecadores X. Pero no es así. Vamos a leerlo para que vean que Yeshua, cuando habló de eso, se estaba refiriendo a una de las casas. Así es que vamos a leerlo. Acompáñame, por favor. Vamos a leer Mateo capítulo 15. Búscalo, Mateo capítulo 15. No voy a leer todo el contexto, pero vamos a leer dos versículos, 25 y 26. Esto que te voy a narrar se da en el momento en que una mujer sirofenicia o una mujer gentil que no pertenece a la tribu o al pueblo de los judíos se acerca al Señor pidiéndole un milagro y va tras él gritando. Y los discípulos le dicen: maestro, por favor, calla a esa mujer que viene gritando detrás de ti. Versículo 23. Pero Yeshua no le respondió palabra a la mujer. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Viene gritando esta mujer. Mira lo que dice Yeshua en el versículo 24. No lo entendíamos así, lo entendíamos de otra forma. Mira lo que dice. Y él respondiendo dijo, ¿sí lo pueden leer? ¿Habló Yeshua de la casa de Israel? Pero no lo entendíamos así porque no sabíamos ni conocíamos que había dos casas. Alégrese. Ahora la pregunta es: ¿usted es israelita? Porque decimos: Yeshua vino por mí a salvarme. Y él dice, imagínate que te hubiese tocado a ti esa escena, ¿no? Yeshua, sálvame, por favor, escúchame. Tú dices: ¿qué? Yo no vine por ustedes, yo vine por las ovejas. ¿Eres israelita? No. ¿Qué eres? Mexicano. Pues vete a tu rancho. Te voy a explicar eso, porque entonces tú dices, bueno, y entonces ya valimos. Por eso te dije hace un momento, si usted no pertenece a ninguna de las dos casas, no importa de qué iglesia seas, no importa a qué iglesia pertenezcas. Él no vino por una iglesia, Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo entendieron bien todos los discípulos, porque ellos sabían que había dos casas: la de Judá, que era donde ellos estaban, y la de Israel, que se había ido a las naciones y no regresó. Se perdieron ellas. Ellos entendían eso. Así que Yeshua vino para salvar y rescatar a aquellas ovejas que venían de la casa de Israel y que se habían ido a las naciones. Ahora, pero tranquilo, no se desespere, porque hay chance para nosotros. Ahorita va a mirar y se va a dar cuenta ahora por qué debemos entender de estas dos casas. Bien, pero hay una parábola más, una parábola donde Yeshua habla sobre las dos casas, pero también lo entendimos mal.
Y esta parábola es la que conocemos como el hijo pródigo. ¿Sí te acuerdas, verdad? Hemos predicado del hijo pródigo, porque nosotros señalamos al hijo pródigo, escucha, como aquel que un día estuvo en la iglesia, pero que luego se fue al mundial y que después regresó. Así nosotros interpretábamos la parábola del hijo pródigo. Pero déjame decirte que eso no es el contexto en el que Yeshua, porque él es el que está hablando de esa parábola. Porque hay algo que no cuadra de acuerdo a esa interpretación. Vean, la historia dice que este hijo menor se va, se pierde, y que más adelante vuelve en sí, regresa a casa, el padre le espera, le da su autoridad, lo trata como hijo, pero cuando regresa el hijo mayor y mira y observa la fiesta y pregunta: ¿qué onda es mi cumpleaños? No, lo que pasa es que tu hermano, ¿cuál? Ese que anduvo todo perdido y que se gastó de herencia de papá, sí, ya regresó y todavía lo están premiando. Y dice la Biblia que este joven se enoja mucho al punto que se va de la casa y está afuera en el patio. Entonces el padre va y lo llama y le dice: muchacho, ¿qué pasó? Y le dice: papá, ¿por qué eres así? Yo no he sido como mi hermano ha sido, no te he dado dolor de cabeza, me he portado bien contigo y ni siquiera me ha dado un cabrito para que yo haga una pachanga con mis panas. Y este cuate que se fue y puso por vileza tu nombre, viene y le das una recepción espléndida. En la teología cristiana, ¿quién es este? ¿A quién representa? Si el hijo pródigo representa al que se va de la congregación y luego regresa, y el hijo mayor representa a los que nos quedamos, la pregunta es: ¿quién se enoja cuando regresa alguien que se va de la congregación? ¿A quién le da coraje cuando vino otra vez este piojoso? Nadie. Al contrario, hermano, qué bueno que veniste. No sabes, hemos estado orando por ti, qué bueno, ¿verdad? Mucho gusto, lo abrazamos y nos da alegría, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es ese hermano mayor? No encaja esa parábola si lo interpretamos que es el perdido que se fue de la iglesia. Porque Yeshua no está hablando de eso. Yeshua está hablando de las dos casas. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Capítulo 15, versículo 29 de Lucas. Voy a tomar dos referencias para que veas que Jesús está hablando de las dos casas. Lucas, capítulo 15, versículo 29, y luego te doy el otro versículo. Dice: mas él respondiendo dijo al padre, el hijo mayor, olvidémonos del pródigo, olvidemos del que regresa, hablemos del mayor. Y dice el mayor, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este fue el reclamo del hijo mayor al ver todo lo que el padre estaba haciendo para su hermano menor. Versículo 31. Mira lo que responde el padre a la casa de Judá. Porque el que se fue estaba representando a la casa de Israel, del que te dije que se fue a las naciones y nunca más regresó a la tierra de Israel. Pero la casa de Judá, los judíos sí regresaron y se establecieron en Israel, y una vez más lucharon para volver a tomar la nación y que su nombre otra vez reflejara entre las naciones. Lucharon para hacerse una nación independiente. Entonces mira lo que dice Lucas 15:31. Dice: entonces le dijo, el padre le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Porque el judío siempre ha asumido que a pesar de que lo exiliaron, no se olvidó
de su Dios. Nunca se olvidó. Por eso es que ellos están en la tierra de Israel. Porque recuerda que el mandamiento es: estas bendiciones que yo te doy te van a perseguir si tú cumples. Y como ellos guardaron los mandamientos allá y se arrepintieron, el Padre los trajo otra vez en la tierra. Pero los que no se arrepintieron y no reconocieron siguieron vagando en la nación. Y dieron hijos, nietos, bisnietos, y así se fueron. Así se fueron. Hasta que se perdieron al punto que usted no sabe quién es su bisabuelo ni su tatarabuelo. Judá siempre retornó al Padre. Judá siempre reconoció su pecado. Israel no. Y ahí estamos tú y yo. Ahí. Ok. No se puede explicar esta parábola si no se entiende de las dos casas. Entonces, cuando estábamos nosotros perdidos, como casa de Israel, adorando dioses paganos, creyendo en Santa Claus, haciendo un montón de cosas, el Padre nos llamó y nos habló y nos reveló a su Hijo. Pero nos quedamos ciegos a la Torah y decíamos: no necesito la ley, solo con Jesús es suficiente. Sí, déjame ir cerrando ya esto. ¿Sabes algo? El hermano mayor, la casa de Judá, siempre se quedó con el Padre, abrazó la Torah, nunca perdió su identidad. El libro de Esther habla de uno de sus exilios. Ellos están en Persa. ¿Si lo has leído, verdad? Ok. Allá están en Persa. Y ya son conocidos como judíos. El judío Mardoqueo. Ellos nunca se olvidaron del Eterno, aunque estuvieran en otras naciones. Incluso algunas naciones le dieron privilegio de tener sinagoga y seguir haciendo su liturgia ahí para Dios. Jamás lo olvidaron. No perdieron su identidad. Ellos dijeron: yo soy judío. ¿Qué eres tú? Judío. La otra casa de Israel: ¿qué eres tú? Pues dicen que soy católico, que soy apostólico, que soy romano, y tú pues adventista, y tú pues evangélico, y tú protestante, y tú no sé, pero diablos. Por esa razón usted y yo estuvimos buscando religiones, porque queríamos una identidad, porque queríamos ser llamados por algo. Algunos se sienten contentos porque eres tú pentecostal. Siento el fuego en mí porque soy pentecostal. A un judío le pregunta: ¿qué eres tú? Soy judío. Ellos preservaron la Torá y la copiaron y la copiaron y la guardaron y la guardaron al punto de que hoy en día la tenemos por ellos. En una tierra ajena mantuvieron su fe. ¿Te acuerdas? Acuérdate que dice la Biblia en Daniel que los jóvenes hebreos fueron llevados a Babilonia. ¿Y qué les dijeron? Si ustedes no se arrodillan ante la estatua que hemos hecho, ustedes los vamos a matar. Y dijeron ellos: van, como vienen. Quiero que sepas, rey, haga lo que tú hagas, nosotros no vamos a intentar esa imagen, porque tememos al Dios del cielo. Y Él nos ha ordenado a no inclinarnos ante ninguna imagen. Si queremos estar humanos. Ellos no negaron su fe. Y estuvieron incluso a punto de la muerte, pero siempre dijeron: yo creo en el Dios del cielo. El hermano menor, el que se fue, se dispersó. La casa de Israel. Se va a las naciones, se olvida de la ley. Por eso para usted la ley, ahorita que le hablamos esto, para usted es extraño. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo que la Torá? ¿Cómo que la ley? ¿Cómo que Teshuvá? ¿Cómo que nada? Todas esas cosas son raras. ¿Qué es eso de Shabbat? ¿Qué cosa es eso? Porque nos olvidamos, nos alejamos, nos fuimos
y nacimos en naciones paganas, con costumbres paganas, y usted se adaptó a esa cultura y a esa costumbre. Por eso hoy Torah para usted es extraño. ¿Sí me estoy explicando? Hoy Yeshua para usted, ¿y Yeshua cómo? Si yo me acuerdo que le decíamos Jesús. Adonai para usted es extraño, porque usted está más adaptado a la traducción que tenemos en castellano de Jehová. Porque nos olvidamos de la Torah, nos olvidamos del único Dios verdadero. Así que para usted eso le ha sonado extraño. La casa de Israel le dio la espalda al Padre y se fue. Acuérdate, dijo pródigo, se fue. Se volvió gentil. Que abandonó el hijo menor, el hijo pródigo, abandonó las fiestas que la Biblia señala. El judío las siguió guardando siempre, pero en la casa de Israel se olvidó. ¿Y qué hizo? Desechó las fiestas bíblicas y adoptó las fiestas paganas de las costumbres de las naciones. Para usted no es extraña o extraño las costumbres que se practican en nuestra nación. Se siente parte de ellas. Pero si es extraño para usted si le digo, señores, vamos a hacer Pesaj, vamos a hacer Shavuot. ¿Qué cosa es eso, pastor? Si es extraño para nosotros, está en la Biblia, pues sí, pero nunca lo hemos hecho. Perdimos nuestra identidad y adoptamos costumbres de las naciones. ¿Por qué decimos que Raíces Hebreas es tiempo de restauración? Porque es en Raíces Hebreas donde se está restaurando ¿qué cosa? Se está restaurando la autoridad de la palabra. Por eso te decimos, todo con las Escrituras. Estamos creyendo que el mismo que hizo el nuevo pacto, el primer pacto, es el mismo que hizo el nuevo pacto. Que no es un Dios diferente como nos dijeron. Es que en el primer pacto Dios estaba airado, era un Dios enojón, pero en el segundo pacto ya le nació el amor a Dios. Es que en el primer pacto el Padre estaba muy enojado, pero ¿qué crees? En el nuevo pacto el Hijo tiene más amor. Eso viene de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica? Tú no te puedes acercar a Jesús, tienes que acercarte a la mamá. Porque la mamá es puro amor. No te puedes acercar al Padre, no, ven con la mamá. De ahí vienen esas ideas. Porque el que hizo el primer pacto y el nuevo pacto es el mismo. A Dios no le hace amor, dice la Biblia que Él es amor, Él es amor. Siempre ha expresado amor, nada más que no lo vimos por todo lo que nos enseñaron. ¿Qué se está restaurando? La autoridad de las Escrituras. Número 2, la observancia de la Torah, de los mandamientos, de la ley, pero desde la perspectiva mesiánica de Yeshua, no como lo observaban los fariseos. ¿Qué más? La observancia del cuarto mandamiento, porque el cristiano dice, hay 10 mandamientos, pero solo 9 están válidos y el cuarto no. Eso es increíble e inaceptable. ¿Cómo podemos decir que todavía creemos dentro de los 10 mandamientos que no se debe robar, que no se debe mentir, que no se debe adulterar? Y decimos que el cuarto mandamiento, guardar Shabbat, no, eso no tiene significado, eso no vale. Eso es incoherente. Pero así nos enseñaron y así lo aceptamos. Pero hoy estamos restaurando y entendiendo que hay que observar Shabbat desde el punto de vista bíblico y no como lo hacían los fariseos religiosos. Usted no escuche lo que dice el fariseo, usted lea y entienda lo que dice el maestro de las Escrituras. ¿Qué más? Se están restaurando las fiestas del Eterno. Por eso aquí vamos a comenzar a hacer las fiestas bíblicas, no las que nos dieron las religiones, sino las que la Biblia señala y que también Yeshua practicó, que lo vamos a mirar también que lo hizo. Y también estamos restaurando los nombres originales, por eso decimos Adonai, por eso decimos Yeshua, por eso decimos Elohim, por eso. Y a usted le va a sonar raro todo esto,
porque usted le dio la espalda a lo genuino y lo verdadero. Estamos entendiendo que Yeshua viene por un pueblo, no por una iglesia, viene por un pueblo. Voy a cerrar con este versículo, ponte de pie. Apocalipsis 14:12. ¿Lo quieren ya? Léalo, por favor. Quiero que tú lo leas, yo no quiero decírtelo, quiero que tú lo leas. Y con eso vamos a cerrar. Si anotaste los versículos, por favor, llega a tu casa y date un tiempo en la semana y estudia esos versículos. Estoy seguro que el Eterno va a dar a tu corazón de manera más puntual y más precisa para hacerte entender estas cosas. Recuerda que Apocalipsis es el último libro de la Biblia en el que se van a concretar todo lo profético. Y con eso va a terminar ese ciclo que el Eterno tiene preparado para nosotros. 14:12, ¿cómo dice? Aquí radica la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Qué dice allí? ¿Hay que guardar los mandamientos? Voy a repetir esa parte, mira. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos. Por eso te decimos que estamos restaurando hoy en día la observancia de los mandamientos de la Torah. ¿Y qué dice? Y la fe en Yeshua. Porque para usted tener a Yeshua y tener la Torah, usted está completo. Si usted tiene a Yeshua y no tiene la Torah, los mandamientos, a usted le falta algo. ¿Va a ser salvo? Sí. Pero en esta vida va a tener un montón de experiencias trágicas por ignorar las instrucciones del Eterno.